Hey amigos, me da gusto y mucha alegría poder hablar con ustedes a través de este medio. Es un tiempo en que aprendo y espero que ustedes también. Por eso me alegra compartirlos y desearles que como yo sientan placer en hacerlo también con sus amigos más cercanos. Tengo una pregunta que a la vez me encantaría responderla o al menos tratar. ¿Jesús pagó mi deuda o Dios me perdonó mis pecados? Y cuando respondamos esto, quizás de esta respuesta aparezca otra pregunta. ¿Debía morir Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos? Existe una doctrina muy extendida en el cristianismo, tanto en el catolicismo como en las ramas más conservadoras del protestantismo, que sostiene que para que los seres humanos seamos salvos es necesario un sacrificio. Ese sacrificio es la muerte de Jesús en la cruz. Sin ese sacrificio, Dios no podría perdonarnos y toda la humanidad estaría perdida. Esta teología llega incluso a afirmar que si Jesús no hubiera muerto, ya sea en la crucifixión o incluso si la noche anterior en el Monte de los Olivos hubiera decidido no entregarse y seguir su camino, la humanidad no tendría salvación. Y el problema teológico surge cuando esta doctrina mezcla dos conceptos que en realidad son incompatibles completamente: el perdón y el pago de la deuda, o sacrificio sustitutivo. Imagina que tienes una hipoteca muy grande con un banco. El banco representa a Dios y tú eres el deudor, el pecador. La deuda simboliza tus pecados. Si pagas la hipoteca durante 25 años y finalmente terminas de pagarla, el banco te entrega las escrituras de la casa. Todo está saldado. En ese momento, el banco no puede decirte, te perdono la deuda, porque ya no hay nada que perdonar. Tú la pagaste. El perdón solo existiría si el banco decidiera cancelar la deuda sin que pagues nada, absorbiendo la pérdida. Sin embargo, en la teología de la sustitución penal, Jesús, el hijo del dueño del banco, paga tu deuda enorme con el dinero del mismo banco, es decir, con los recursos de Dios. Luego el banco te dice, te perdono. Pero esto es contradictorio. Si la deuda ya fue pagada, aunque sea por Jesús, no hay perdón real, solo hay un pago. Y si hubiera perdón real, no habría sido necesario pagar. Esta mezcla crea una incoherencia lógica. No se puede decir al mismo tiempo que la deuda fue pagada por Jesús y que Dios te perdonó. Son dos realidades distintas. El pago cancela la obligación. El perdón la cancela sin pago. En resumen, la doctrina tradicional combina de forma incoherente dos ideas que se excluyen mutuamente: el pago total de la deuda y el perdón gratuito. Ahora, continuando con la analogía financiera, cuando Jesús, el Hijo, paga la deuda usando el dinero del mismo banco, que es de Dios y del Hijo, una misma empresa, en realidad no hay una entrada real de dinero nuevo. Es solo un movimiento interno de fondos. Al final del año, el contador le diría al banco, el dinero que entró es el mismo que salió. Seguimos con la misma deuda. Técnicamente, la deuda no se ha cancelado con un pago externo, solo se ha rotado internamente. Jesús, siendo uno con el Padre, todo lo del Padre es suyo y viceversa. No puede verdaderamente pagar una deuda en nuestro nombre. La deuda debe ser saldada desde fuera hacia adentro, no circulando dinero dentro del mismo sistema. Es como si tu hijo te pide dinero, tú le dices que no, y luego él se lo pide a su madre y ella se lo da. Técnicamente tu esposa
te lo está dando a ti, porque es la misma cuenta del banco. Y como un camarero que invita a café con el dinero del bar, pero no es suyo. En realidad, el dueño es quien está pagando. Se está intentando mezclar el concepto de perdón con el legalismo sacrificial, heredero del Antiguo Testamento. En esa antigua lógica, los sacrificios, incluso de animales y en algunos casos humanos, servían para apaciguar a un Dios ofendido y cancelar una deuda. Los sacerdotes terminaban comiendo la carne de los sacrificios. Esta ola teológica del sacrificio invadió el cristianismo completamente, haciendo que ahora Jesús sea el cordero sacrificado para pagar la deuda de la humanidad con Dios. Pero eso no es perdón. Ok, imagina que Jesús da el sermón del monte y convence a todos de vivir con amor radical, amar al enemigo, orar por los que nos persiguen, respetar la vida, cuidar a los pobres, sanar a los enfermos, visitar a los presos, etc. Todos adoptan esa hermosa filosofía de vida. Y luego llega el momento de matarlo. Sí, de matar a Jesús. ¿Cómo es posible que la misma gente que ha sido convencida de la sacralidad de la vida, de la no violencia y del amor, tenga que matar a Jesús para que Dios pueda perdonar? Y si no lo matan, según esta teología, toda la humanidad, incluso los que nunca oyeron el mensaje, que hayan vivido o vivían en una realidad cultural diferente, como la musulmana, la maometana, los hinduistas, etc., estaría totalmente perdida. Es una contradicción profunda creer en el perdón y al mismo tiempo exigir un sacrificio violento para obtenerlo. Imagina que alguien te robe y te destruye tu bicicleta y no pueda devolverla. El verdadero perdón sería decir: te perdono aunque no me devuelvas la bicicleta. Esa es la esencia del perdón, ¿right? Cancelar la deuda sin exigir pago. Pero según la teología de la sustitución penal, Dios dice: para perdonarte por robarme la bicicleta, primero tienes que matar a mi hija. Eso sería absurdo e incompatible con el perdón real. En conclusión, bajo la doctrina de la expiación penal sustitutiva, es lógicamente incoherente mezclar el pago de una deuda, que es el sacrificio, con el perdón gratuito. Dios, siendo amor y perdón, debería poder perdonar sin necesidad de violencia o sacrificio. La esencia del perdón se aprecia mejor en las relaciones humanas. Cuando alguien nos causa daño, el perdón auténtico no consiste en exigir una compensación equivalente. Consiste en renunciar voluntariamente al derecho de cobrar la deuda. Cuanto más profunda es la herida, más extraordinario resulta el acto de perdonar. Un robo material puede ser perdonado con relativa facilidad. La pérdida de bienes valiosos puede requerir quizás un poco más tiempo, pero cuando alguien arrebata la vida de un ser amado, el perdón parece separar las capacidades normales del perdón humano. Precisamente allí se encuentra la diferencia entre Dios y nosotros. La Escritura declara que Dios no solamente ama, sino que Él es amor. El amor no es simplemente una de sus características, sino forma parte de su propia esencia. Bajo esta comprensión, el perdón tampoco sería algo que Dios concede después de recibir una compensación adecuada. Bajo esta comprensión, el perdón tampoco sería algo que Dios concede después de recibir una compensación adecuada, después que le paguen, sino una expresión natural de quien Él es. El mismo Dios que llama a sus hijos a amar a los enemigos, bendecir a quienes los maldicen y perdonar a quienes los ofenden, actúa conforme a esos mismos principios.
Su justicia no sería una forma perfeccionada de la venganza humana, sino una justicia profundamente arraigada en el amor, la misericordia y la restauración. Desde esta óptica, la cruz no revelaría principalmente una deuda pagada, sino una profundidad del amor divino frente a la violencia humana. Dios perdonaría no porque la muerte de Jesús lo convenció de hacerlo, sino porque el perdón siempre ha sido parte de su naturaleza eterna. Finalmente, esta reflexión invita a reconsiderar nuestras categorías humanas de justicia. Los seres humanos solemos pensar en términos de retribución, compensación y castigo. Sin embargo, el amor incondicional y el perdón absoluto parecen provenir de una realidad superior a nuestras tendencias naturales. Si existe una esperanza para toda la humanidad, esa esperanza descansa en el carácter de un Dios cuya esencia es el amor y cuya respuesta definitiva al pecado es el perdón. Es mi deseo para cada uno de ustedes que puedan reconocer y atesorar el regalo del perdón que Dios nos ofrece a todos. Y también recordarles que este tema y otros tan importantes como este pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, Réplica Bíblica por Armandito. Nos vemos en el próximo video y Dios nos siga bendiciendo a todos. Dios les bendiga.